Nosotros somos estudiantes del grado 11 del Liceo Mayor Andino y escogimos por trabajo de especialización el tema de fallas judiciales. Nuestros nombres son Johan Sánchez Mi nombre es Leslie Lozano. Daniela Pardo. y contamos con otro compañero que por el momento se encuentra ausente, quien es Juan Felipe Alba Leal. Hoy estamos entrevistando a la doctora Paola Burgos, quien desempeña el cargo de abogado auxiliar de magistrado en el en condominio en tema de extinción de dominio. Bueno, doctora, vamos a continuar. La primera pregunta es, doctora Paola Burgos, ¿qué es la extinción de dominio? Bueno, buenos días ante todo. Como ya saben, mi nombre es Paola Burgos. Soy auxiliar de magistrado de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá. Mi carrera en la rama judicial es de 15 años y pues llevo 5 años en esa área de extinción de dominio. Bueno, la acción de extinción de dominio es una acción constitucional. Es pública, es autónoma, es independiente, porque esta se aplica de manera directa. No hay necesidad de que exista otra acción para poder iniciar esta acción de extinción de dominio. Esta se adelanta independientemente de si se ha cursado otra investigación o no. Por lo general, esta tiene su origen en la acción penal. ¿Por qué? Porque lo que se investiga acá o lo que se adelanta acá es la destinación ilícita o el origen ilícito que se le han dado a los bienes. Esta acción no va ni contra personas, nada de eso. O sea, la responsabilidad penal en esta acción no tiene nada que ver. Esta es contra los bienes, la propiedad de las personas. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esto? Es investigar si se usó de manera ilícita o si su origen lo adquirieron con recursos ilícitos. Por eso es que a veces en los noticieros se escucha ahora de manera reiterativa, se desmantela una banda y se va a iniciar la extinción de dominio. ¿Sobre qué? Sobre los bienes, sean propiedad de esas personas o no, ¿sí? Esa es la acción de extinción de dominio. Entonces, lo que se quiere con esto es evitar que esos bienes continúen en manos de estas personas que los usan de manera ilegal o los adquirieron con recursos por desarrollar actividades ilícitas. En sí, eso es la extinción de dominio, pues a grosso modo, ¿no? Bueno, doctora Paola Burgos, ¿cuál es el manejo del proceso de extinción de dominio en el tribunal? Bueno, este proceso, luego de que se adelanta una parte investigativa en la Fiscalía General de la Nación, que es el ente persecutor, es el que inicia la acción, porque es el que decide si esos bienes fueron utilizados o no, o tienen su origen ilegal. Ella inicia una investigación para determinar si va a solicitar la extinción o no de dominio. Luego ese proceso pasa a un juzgado, donde se adelanta todo el juicio, todo el trámite, la gente va, las partes van, perdón, y adelantan todo el juicio correspondiente. Después de eso, llega al tribunal por dos circunstancias, o porque las personas o intervinientes, sujetos procesales, no están de acuerdo con la decisión, recurre. Hay unos recursos, entonces presentan un recurso de apelación y por eso sube al tribunal, o porque no se extinguió el dominio y sube en consulta. Esas son las dos circunstancias por lo que en el tribunal se conoce ese proceso de extinción de dominio. Entonces, allí que se hace, se adelanta ese estudio sobre la decisión que determinó el juez de primera instancia y se decide si se revoca o se confirma esa decisión. Eso es lo que se hace en el tribunal. Además de las sentencias como tal, también suben por recursos de autos. Por ejemplo, si se niega una prueba en la primera instancia, entonces recurren y suben ante el tribunal para determinar si fue correcta o no la decisión, o si por el contrario debía practicarse esa prueba, entonces se ordena. Eso es lo que se hace en el tribunal. Ya con extinción de dominio somos órgano de cierre y lo que se decide allí ya queda en firme. Esa es la gran diferencia con otras instancias. De pronto, no sé si han escuchado en la penal,
que sube, está la fase investigativa, que es la fiscalía, los juzgados, después el tribunal, y por último sube a la corte, ¿sí? Cuando llegan en casación. En la acción de extinción de dominio no hay casación. Simplemente está el recurso ante el tribunal y hay una acción de revisión, pero no hay casación en extinción de dominio. Eso también es diferente a la penal. ¿Qué más, chicos? Bueno, doctora Paola, en el proceso de extinción de dominio, ¿quiénes son las partes y qué deben probar los dueños de los bienes para que no pierdan el derecho a la propiedad? Bueno, en la extinción de dominio está la fiscalía, que es el ente persecutor, como ya les había explicado. Es el que decide, el que investiga y el que decide si ese bien, porque recuérdese que son sobrebienes, es procedente la extinción de dominio. Entonces, está la fiscalía y están los afectados. ¿Quiénes son los afectados? Los titulares, los dueños de esos bienes que se están investigando para una posible extinción de dominio. La fiscalía, pues, ciertamente tiene la obligación de probar que esos bienes son producto de una actividad ilícita o se destinaron ilícitamente. Y como tal, los afectados, los dueños de esas propiedades, que deben probar que su bien no se usó ilícitamente o que no tienen un origen ilícito. En el evento que se pruebe y que ciertamente esté acreditada esa circunstancia, lo que deben probar, por ejemplo, cuando un inmueble es utilizado para la venta de estupefaciente, pero no fue ni el dueño, no fue el dueño, sino un familiar o un arrendatario, ¿qué debe probar esa persona? Que ese inmueble se usó, pero que él tuvo todos los cuidados debidos para que se diera una función social debida a esa propiedad, que él no desconocía totalmente y tuvo todo el cuidado y vigilancia para que su inmueble no fuera usado ilícitamente. Y en el caso, por ejemplo, del origen ilícito, es que no sabían que ese bien procedía de una actividad ilícita y además contaban con todos los recursos para poder adquirirlo. Eso es lo que ellos deben probar como tal en la extinción de dominio. No si tuvieron participación en la actividad ilícita, si son responsables o no, porque esa situación es ventilada ante la justicia penal, que es la que va a determinar si es responsable o no de un delito. Acá no se investigan delitos, acá por esa a veces se tienden a confundir mucho las personas en esa situación, que piensan que la acción de extinción de dominio tiene relación con la penal y son totalmente independientes, porque en la extinción de dominio siempre lo que se persigue son los bienes y lo que deben probar es que sus bienes son lícitos o no se usaron de manera ilegal. Eso es lo que se hace como tal y las partes deben probar en extinción de dominio. Doctora Paola, ¿cuál es su papel dentro de un proceso? Bueno, dentro de un proceso yo no tengo un papel, yo no desempeño un rol, ¿sí? ¿Por qué? Porque para eso están las partes. Y está el juez o el magistrado quien de manera independiente y estudiando cada caso concreto toma una decisión. ¿Qué es lo que en mi cargo como auxiliar desempeño como tal en el tribunal? Es hacer proyectos de decisión para que luego pasen al magistrado con el que yo trabajo y él lo mire, lo estudie y verifique si está de acuerdo o no con esa decisión que uno proyectó y de acuerdo con las pruebas tomó. Si está de acuerdo con esa decisión, lo pasa porque en el tribunal no solamente es un juez, ¿no? Sino es una sala que la conforman 3 magistrados. Entonces, el magistrado ponente, que es el que toma la decisión, el que está de acuerdo con lo que hace uno de proyectar, si está de acuerdo, lo pasa a los otros 2 magistrados, que son los que conforman la sala, y también revisan la decisión. Si están de acuerdo, la firman y ya queda en firme. Ya hay decisión y se devuelve al juzgado para que cumplan esa decisión. Si no están de acuerdo, alguno de los 2 o los 2 salvan voto
o proyectan y hacen una nueva decisión conforme a lo que ellos estén pensando o decidan dentro de ese proceso. Pero como tal, esa es mi labor en el tribunal. Nosotros no tenemos como tal una labor dentro del proceso, sino es extra, que es el revisar y sacar las decisiones, proyectarlas para que las revisen si están conforme o no a derecho de lo que hizo el juez de primera instancia. Doctora Paula Burgos, ¿qué es lo más complicado de su labor? En mi labor no hay nada así complicado, como les digo, mi labor está encaminada a a proyectar esas sentencias para que sean revisadas por los magistrados. Pero sí se puede decir que cada proceso tiene un grado de dificultad o depende de la complejidad del caso. Es ahí donde nosotros como auxiliares tenemos el deber de estudiar y ir más acorde con lo que esté en la decisión. Eso es como un poco lo complejo, pero en últimas que sea complicado algo, no. Doctora Paola, ¿qué sucede en el momento que un juez comete un error al dictar una sentencia durante un proceso? Bueno, en este caso, si el juez comete algún error, una irregularidad en la decisión que emita, existen las acciones judiciales dentro del proceso, que serían los recursos. Las partes por eso tienen ese derecho a recurrir cuando no están de acuerdo, cuando ven que hay alguna irregularidad en su decisión, ellos pueden recurrir. Entonces presenta su recurso ante el superior, que es el tribunal, y se decide si estuvo o no conforme a derecho. También tienen las otras acciones, la acción de revisión, la acción de tutela, para que un superior también a ellos revise esas decisiones, y si ve que se cometió alguna irregularidad, lo procedente es revocar la decisión o decretar la nulidad para que se rehaga. Pero ciertamente se pueden cometer irregularidades en las decisiones que se toman, pero para eso están las otras acciones, para subsanar esos yerros que se cometen. Listo, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta dice que en el tiempo que llevamos de pandemia, ¿se han presentado muchos más procesos que deba atender de lo normal? Como tal, en el trámite extintivo en el Tribunal Superior, no hemos tenido mayor carga frente a esta acción. Nosotros, además de la acción de extinción de dominio, también conocemos acciones de tutela y acciones de habeas corpus. Y sobre este tema sí ha aumentado demasiado el trabajo. Se presentan más acciones sobre esto para obtener su libertad a las personas que están privadas de ellas, o que se les reconozcan sus derechos fundamentales. Entonces las personas por lo general presentan acciones de tutela y acciones de habeas corpus. Entonces en esta pandemia eso sí se ha incrementado bastante. Listo, gracias, doctora Paula. ¿Y los errores judiciales pueden o no ser atribuidos al juez según sea el caso? Claro, hay errores que pueden ser atribuibles totalmente a la Administración de Justicia, que es el juez, porque aplicó una norma inexistente, porque tuvo en cuenta una prueba ilegal, porque no practicó pruebas. Entonces, porque no le dio la visión que tenía que darle a, a, a resolver algún asunto. Esos errores son atribuibles al juez. Por eso es que siempre en toda decisión existen los recursos, para que no simplemente se quede con la primera decisión, sino que tengan la posibilidad que un segundo juez pueda verificar esa decisión que se tomó y si existieron errores, porque puede que no se evidencien por parte del administrador de justicia,
pero sí las terceras personas los pueden evidenciar y para eso se estudia por parte de una tercera persona para que no quede como esa decisión impune, injusta. Pero sí, sí, hay errores para la administración de justicia, totalmente cierto. Doctora Paola Burgos, ¿en algún momento ha presenciado un error judicial dentro de su labor? Sí, de manera esporádica se evidencian esos errores, como le digo, de que llegan de primera instancia, porque las personas los evidencian. Es más, así no los evidencian las personas cuando uno está estudiando un proceso y advierte esas irregularidades que pueden ir al traste con los derechos fundamentales de los sujetos que están interviniendo en los procesos. Uno decide y para garantizarles esos derechos, uno se los protege. Entonces, decreta las nulidades o revoca la decisión. Pero sí, en mi labor, sí, sí se han evidenciado eso, pero se hace lo posible para poder garantizar que esos hierros se subsanen. Doctora Paola, ¿nos podría contar sobre alguno de esos errores que se han cometido? Alguno de esos errores. Bueno, por ejemplo, llegan al tribunal, un caso que llegue al tribunal que se adelantó un proceso por la destinación ilícita. Eh, no se notificaron, se adelantó la investigación, llegó al juicio, se hizo el trámite correspondiente, pero no se notificó al titular del derecho, es decir, al dueño de ese inmueble donde se vendió sustancia estupefaciente. En ese evento donde no se notifica a esa persona que es la propietaria y es la que tiene que defenderse y decir, ejercer ese derecho de defensa y contradicción y decir, oiga, yo no tuve nada que ver en ese ilícito, yo estuve pendiente de mi propiedad, yo la cuidé, yo ejercí todo lo que estaba a mi alcance para que no se usara de manera ilegal y no se hace y no se notifica y se adelanta todo un proceso, en ese evento hay que decretar la nulidad y lo hemos hecho, se han decretado. ¿Para qué? Para garantizarle a esas personas esa participación en el derecho extintivo, para que al momento de sacar una sentencia se hayan agotado y esas personas hubiesen tenido la oportunidad de participar y cuando salga la decisión esté conforme a derecho. Sí, pero sí, sí lo hemos hecho en el tribunal, sí ha pasado. Doctora Paula, una pregunta extra. En el caso de cometer un error, ¿la sanción que se aplique al juez se aplica para todo el grupo, a los tres jueces y a la persona encargada de auxiliar a los jueces, o solo se aplica al juez que firmó o al juez superior? No, en este evento depende de ese error, qué tan grave sea, depende de las irregularidades que se hayan cometido. Entonces, si no es un error que conlleve a una investigación penal, eh, sino simplemente disciplinaria, esa investigación va directamente contra la persona que tenía el caso, es decir, el magistrado oponente, ¿sí? A quien le llegó y decidió. ¿Por qué? Porque los otros dos no tuvieron ese conocimiento de fondo del asunto. Lo que hacen esas otras dos personas es verificar y revisar la decisión, si están de acuerdo o no con la decisión que se está tomando. En ese asunto, ¿no? Pero si es una decisión totalmente contraria a la ley, llena de irregularidades, ver hacia una corrupción, de que se note totalmente que debía, por ejemplo, extinguirse una propiedad y no se extinguió, existiendo todas las pruebas de que eso debía extinguirse porque se usó o porque su origen era ilegal, evidentemente, y no se hizo y se determine que puede dar el traste con una corrupción, la investigación va para las personas que firmaron la decisión, es decir, los tres magistrados, pero en el evento que no se firme por uno de ellos porque no está de acuerdo, porque para esa persona
sí debía extinguirse el dominio, la investigación iría para las dos que firmaron. ¿Qué pasa en cuanto a los auxiliares, en cuanto a las personas que le colaboramos en cada despacho? También la investigación directa no recurre frente a nosotros cuando se adelanta por el consejo, ¿sí? Que es la entidad encargada, pero el magistrado o el juez que se vea involucrado en una decisión que se tomó puede también repetir y repercutir contra ese funcionario. También iniciar una investigación porque lo hizo incurrir en un error. Entonces, sí existen varias posibilidades frente a esas investigaciones que se adelantan a los funcionarios y a los funcionarios de administración de justicia, que son tanto los jueces como los empleados, y a todos se le acarrean sanciones dependiendo la investigación que se esté adelantando y los hechos por los que se esté adelantando. Listo, muchas gracias. Por último, la última pregunta ya. A tu criterio propio, ¿cuál crees a nivel general de la rama general que es el mayor, de la rama judicial, cuál crees que es el mayor problema que posee y qué acciones crees que debería tomar el gobierno para mejorar la justicia en el país? Bueno, a nivel general, los problemas que se presentan en la rama judicial, a mi criterio, se basan mucho en los pocos despachos que existen para poder administrar una justicia acorde con los problemas que se presentan en la sociedad, ¿sí? Porque son más los problemas que se presentan a diario, no sé, por ejemplo, en la justicia penal, se presentan muchísimos delitos, no uno, dos, cinco, no, son a diario en todo el país, son muchísimos los casos, ¿sí? Entonces, y poco los jueces que hay para administrar justicia. Entonces, ese es el gran problema, a mi criterio, que existe en la rama judicial. Hay muy pocos jueces para administrar justicia, muy pocos empleados, no se tienen las herramientas adecuadas para hacer esa buena administración de justicia, para poder trabajar acorde con lo que necesita la sociedad. Ese es el gran problema. Por eso es que muchas veces la gente dice, no, es que eso no hay justicia. ¿Para qué acudo? Si eso se demora un montón de tiempo. ¿Para qué voy si me van a decir que no? Por eso a veces también utilizan la acción de tutela, que es un mecanismo extraordinario para salvaguardar derechos fundamentales. ¿La utilizan para qué? Para todo el trámite que se puede llevar al interior del proceso. ¿Por qué? Porque la gente necesita que se le resuelvan sus casos prontamente. Pero eso no sucede, no porque uno al interior de la rama no quiera resolverle los casos a la gente, porque eso es lo que uno quiere, resolver y que se solucione todo prontamente, pero la cantidad de procesos que le llegan a cada funcionario, no solamente en la penal, sino en la civil, en la laboral, en la son muchísimos los casos. En extinción de dominio, nosotros tenemos un montón de casos, por ejemplo, el tribunal. Nosotros somos la única sala de extinción de dominio a nivel nacional. Entonces, todo lo de Colombia llega a la sala. Entonces, la cantidad de procesos son muchas y pocos los funcionarios que hay para resolver justicia. Entonces, ese es el gran problema que tiene la rama judicial. Entonces, ¿qué podría hacer el gobierno? Incrementar ese presupuesto que tiene, crear más despachos judiciales a nivel nacional para garantizarle esa administración de justicia a la sociedad conforme lo necesita y no con las pocas personas que se tienen y que la gente le recae a ellas porque piensan que es que no se trabaja, pero no es eso, es que no existen los medios y por eso el gobierno sí necesita aumentar el presupuesto para que se dé una mejor administración de justicia. Muchas gracias, doctora Paola, por su tiempo y por una explicación tan bonita que nos ha dado. Pues en parte, en nombre de mi grupo, le queremos dar las gracias por haber sacado este tiempo para poder concedernos esta entrevista, porque sabemos que pues es una mujer demasiado ocupada y pues que es como complicado poder conseguir este tipo de entrevistas. No, con mucho gusto.
Para eso estamos también, para poder darles como un concepto, una explicación genérica a las personas que así lo requieran, para poderles ampliar más el conocimiento sobre la justicia, sobre qué es lo que realmente pasa, pues desde el punto de vista de nosotros, no los judiciales, porque siempre hay puntos de vista diferentes, los defensores tienen su punto de vista, cada quien tiene su punto de vista, pero eso es bueno. Y por ejemplo, en esta área de extinción de dominio que están hasta ahora se está como dando a conocer, como hasta ahora le están dando el boom que debe dársele, para que las personas tengan más cuidado en sus propiedades. Entonces sí es bonito y pues para nosotros es muy agradable poder participar en esta clase de eventos que realicen los estudiantes. Es muy bonito que se preocupen por esa parte. Muchas gracias, doctora Paula. Por último, queríamos, en nombre de mi grupo, invitarla a conocer nuestra página de Twitter y nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar como un poco de este proceso que hemos llevado durante el año. En el canal de YouTube podrás encontrar algunas entrevistas que ya hemos realizado y próximamente pues esta. También te queremos invitar a que realices una pequeña encuesta que hemos creado en nombre de nuestro grupo y de nuestro tema. Entonces, pues ya te voy a enviar los links para que nos puedas colaborar y si deseas ver nuestro proceso. Listo, claro, con muchísimo gusto. Apenas tenga ahorita un tiempito, yo diligencio esa entrevista. Muchísimas gracias y voy a revisar los canales que tienen frente a esta investigación tan bonita que hicieron.